¿Me ayudan por favor a leerlo? Proverbios capítulo 1, alternadamente, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 1:1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendimiento adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice aquí, ¿verdad, hermanos? Ahí en el versículo 2, dice, para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes. Dice, para conocer razones prudentes. Vamos a hablar, hermanos, algo acerca de este tema de la prudencia. La prudencia. Algo muy, muy importante y un tema muy importante que la Biblia habla muchísimo, ¿verdad? Acerca de la prudencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh querido Dios, por tu infinito amor. Gracias por este tiempo que nos permites estar acá reunidos. Padre, yo deseo de todo corazón que tú bendigas, que tú hables a los corazones, que tu palabra, Señor, sea ese alimento, Dios, que necesitamos cada uno hoy en esta mañana. Nuestros corazones estén abiertos, sensibles a escuchar tu voz. Seas tú hablando a cada corazón, podamos absorber, Dios, lo que tú quieres hablarnos. Favor, bendice, Dios, también a los niños, usa a los hermanos que están con ellos. Padre, y dejamos en tus manos este tiempo. Rogamos y dejamos en el control de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Pueden tomar sus lugares. Muy bien. Hermanos, bueno, rápidamente, hermanos, vamos a estar hablando de este tema de la prudencia. La prudencia. Como mencionamos acá, el libro de Proverbios es un libro que nos enseña sabiduría, que nos enseña, nos da consejos, ¿verdad, hermanos? Muchos consejos sabios que nosotros debemos tener, tomar en cuenta para vivir en este mundo y tener, ¿verdad? Tener lo menos que sea posible consecuencias de lo que hacemos, de lo que decimos, y es algo sumamente importante de cómo actuamos, de nuestras reacciones y de todo esto, ¿no? Que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, rápidamente vamos a ir. La prudencia viene del verbo provideo, que significa ver de lejos o prever, ¿verdad? Significa ver de lejos o prever, ¿verdad? Prever algo. Consiste en discernir o distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. La prudencia nos ayuda a distinguir lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? O la consecuencia que puede traerme aquello. Entonces, cuando soy prudente puedo discernir lo que voy a hacer o lo que voy a decir, mirando la consecuencia que pueda pasar. Si es algo bueno, debo seguirlo. Si es algo malo, yo tengo que abstenerme y pararme, ¿verdad? Para no hacerlo o esperar. Entonces, muy importante, hermanos, entender acerca de la prudencia, ¿ok? David, ¿verdad? David, ¿verdad? Era un joven prudente, ¿verdad? Y muchos personajes en la palabra de Dios que nos habla acerca de que eran prudentes, ¿ok? Pero yo quiero que leamos antes de ver un ejemplo. Vamos a ver ahí en Proverbios, estamos en Proverbios, pero vamos a ver ahora Proverbios capítulo 14, vamos a ver desde el versículo 14, Proverbios 14. Hay mucho que hablar de la prudencia, no alcanza solamente una enseñanza, ¿verdad? Para hacerlo.
hay mucho que aprender de la prudencia. Entonces, vamos a aprender algo hoy en esta mañana, y dice la palabra de Dios ahí, capítulo 14 de Proverbios, versículo 14. Dice, de sus caminos, dice, será hastiado el necio de corazón. Dice, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Luego dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Luego dice ahí, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Luego dice ahí, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. 18. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Dice, los prudentes se coronarán de sabiduría. Si notamos nosotros en estos dichos, en estos proverbios, nos está diciendo varios consejos a nosotros, ¿verdad? Para poder escucharlos y para ponerlos en práctica. Hay varios consejos que aquí nos dicen. Cuando vemos nosotros ahí en este proverbio, en esto que acabamos de leer, muy importante, ¿verdad? Lo que vemos acá, no creer, ¿verdad? Dice aquí que dice, el simple todo lo cree, ¿verdad? Dice, mas el avisado mira bien sus pasos. Una ocasión yo les estaba, ¿verdad?, comentando que es muy importante que nosotros no nos dejemos llevar por la impresión, ¿verdad? Muchas veces las personas se dejan llevar por la impresión, pero realmente hasta que conocen a la persona se dan cuenta, ¿verdad?, de la persona que es, ¿verdad? Por ejemplo, alguien te dice y te habla mal de una persona, pero tú no la conoces a esa persona. Entonces cuando vas vos y hablas con esa persona, tienes más tiempo tratándola, ahí te das cuenta, ¿verdad?, la persona que es. En eso, cuando nosotros nos dejamos llevar por los dichos de otra persona acerca de lo que es alguien y no la conocemos, tenemos que tener prudencia. Es prudente el que no juzga antes de conocer a la persona, ¿verdad? Entonces tenemos que tener prudencia y conocer a la persona para saber si realmente es así. Entonces, y ese es lo que pasa a veces en el mundo, ¿verdad? Alguien aborrece a otra persona solo por lo que otra persona le dijo acerca de ella o de él. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, ser prudentes. Ahora, la palabra de Dios nos menciona aquí también, dice, por eso dice, el simple, dice, todo lo cree. Dice, mas el avisado mira bien sus pasos. Luego dice ahí, dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Ahora, cuando hay una advertencia, ¿verdad? Cuando hay una advertencia, ¿qué hace el sabio? Cuando hay una advertencia, es importante poner atención a las advertencias, ¿verdad? Cuando hay un señalamiento, por ejemplo, de peligro, hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero el que no es prudente, ¿verdad? No importa, ¿verdad? Lo que digan, pum, y ahí viene, ¿verdad?, la consecuencia por no poner atención a los anuncios de prudencia. Ahora, de peligro o de cualquier cosa, es muy importante, hermanos, ¿verdad?, que seamos prudentes. Ahora, ¿qué dice ahí? Dice que el sabio teme y se aparta del mal. Ahora, cuando Dios nos menciona en su palabra, ¿verdad?, a una advertencia, porque Dios nos da muchas advertencias en la Biblia, ¿verdad?, en la palabra de Dios, muchas advertencias. Dios nos dice, no hagas esto porque, ¿verdad?, te va a pasar esto otro. No hagas esto otro porque va a venir esta consecuencia. Si nosotros somos prudentes y escuchamos la voz de Dios y no hacemos aquello que Dios nos está diciendo que no lo hagamos,
no vamos a llevar la consecuencia, ¿verdad? Pero en cambio, si nosotros nos dejamos llevar, pero no es verdad, ¿verdad? No pasa nada. Después nos lamentamos de las consecuencias que vienen. Entonces, una de las cosas y una característica del prudente, ¿verdad? Que es sabio y que el sabio, ¿verdad? Como prudente teme y se aparta del mal. Dice, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Luego dice el versículo 17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Es muy importante aprender a controlar nuestro temperamento, ¿verdad? Hay veces que hay personas que son temperamentales así. Al momento hay algo que no le gustó y ¡pum! ¿Verdad? Como una polvorita, ¿no? Se prende y ¡pum! Explota, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Fácilmente se enoja, dice, ¿qué va a hacer? Va a hacer locuras, ¿ok? Va a decir algo que no debió haber dicho, que después se va a arrepentir porque lo dije, ¿verdad? O va a hacer algo, ¿verdad? Lo va a llevar su impulso de ira, de enojo, a hacer algo que no debió haber hecho, y después viene la consecuencia, viene otro problema más grande. Entonces, por eso dice aquí que el prudente aprende a controlar su temperamento. Dice ahí, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que se enoja y hace locuras, después ya se le ve como una persona perversa porque hizo algo en su ira, en su enojo, ¿verdad? Que lo llevó a hacer algo que nunca pensó. Fue controlado, porque la ira bloquea, no deja pensar, y si tú tomas decisiones en la ira o en el enojo, vas a cometer locuras, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es importante calmarse, tranquilizarse, ¿verdad? Y entonces tomar decisiones. Entonces, muy importante lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Acerca de la sabiduría, acerca de la prudencia. Y luego dice ahí, dice, los simples heredarán necedad, dice, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. ¿Qué hace el prudente? El prudente quiere aprender. El prudente aprende de las cosas que le pasan, ¿verdad? El prudente va va caminando por ahí y llega a tropezar con algo, ¿verdad? Después, cuando vuelve a pasar, no se va a volver a tropezar otra vez con eso, porque sabe que hay algo ahí, está avisado. Eso lo enseñó a él a hacer, ¿verdad? Tener sabiduría, ¿verdad? Entonces, para ya no volver a hacer la misma cosa, se aparta de aquello que le va a traer las mismas consecuencias que le trajo anteriormente. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Que va a aprender sabiduría. Entonces, algo muy interesante, hermanos, que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? De estos personajes de la Biblia que eran prudentes, y Dios menciona, ¿verdad? Que ellos eran prudentes. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de David. Dice que David era un joven, bueno, desde joven, él era una persona muy prudente. Dice ahí en primer libro de Samuel, mira lo que dice, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 14. Dejen marcado Proverbios, después volvemos por ahí, pero miren ahí Samuel, un poco atrás, hacia atrás, primer libro de Samuel, capítulo 18. Dice ahí, hermanos, David, ¿verdad? Era un joven todavía. David había vencido a Goliat, ¿verdad? A este gigante, y vivía él en la casa del rey, ¿ok? Saúl le había dado ya gente para que él liderara, ¿verdad? Ya como líder. Y qué es lo que David, ¿verdad? Como nos dice la palabra de Dios aquí en este versículo, dice el versículo 14, y David, dice, se conducía, dice, prudentemente en todos sus asuntos. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Y qué dice? Y Jehová
estaba con él. Jehová estaba con él. Ejemplo, ¿verdad?, de personajes. David era un joven prudente, ¿verdad? Prudencia también se menciona, hermanos, porque David nunca, él sabía quién era David, hasta el día en que mató al gigante. Hasta ahí se dio a conocer quién era David, ¿no? Pero antes no lo conocía a David, era una persona desconocida. Sus hermanos, ni siquiera sus hermanos conocían a David, cómo era su vida de David, porque David se la pasaba, ¿verdad?, pastoreando las ovejas de su padre, ¿verdad? Él andaba allá pastoreando las ovejas de su padre, era un muchachito, ¿verdad?, bastante fiel a su labor, pero no sabían cuál era la relación de David para con Dios, porque era algo secreto de él con Dios. Entonces, cuando vemos aquí, hermanos, vemos que David es conocido hasta el momento en que él viene y con esa confianza de decir, ¿quién es este gigante para insultar al pueblo de Dios? Yo iré y voy a pelear con él. Él no tenía nada para pelear, él no era un guerrero, él fue con su ondita, ¿verdad? Y todos se burlaban, pensaban de este lo va a destrozar porque es un muchacho, no sabe pelear, pero él iba con su onda, iba con esa fe, con esa confianza en aquel en quien él había depositado su confianza y con quien había caminado, aunque nadie lo sabía. La prudencia, hermanos, ¿verdad?, no es que la gente sepa que yo camino con Dios, es que Dios sepa que yo camino con Él. Porque realmente, hermanos, ¿verdad?, no, el prudente no busca que todos lo reconozcan, que todos lo vean. El prudente hace lo que tiene que hacer aun cuando está en secreto. Amén. Caminando con Dios en lo secreto. Y eso es lo que hacía David. David, a nadie le dijo, mira, yo camino con Dios, mira, yo soy espiritual, mira, yo oro, yo leo la Biblia. No. David hacía lo que tenía que hacer, adorar a Dios. Estaba allá en las noches velando, ¿verdad?, cuidando las ovejas. Y ahí, ¿verdad?, mirando el universo, mirando las estrellas, componiendo salmos, ¿verdad?, llevando su arpita, su arpa y cantando y componiendo alabanzas para el Señor, ahí en lo secreto, ahí donde nadie lo veía, solo las ovejas lo escuchaban, ¿verdad? Pero ahí estaba él, haciendo lo que debería hacer, caminando con Dios. Amén. Dios lo exaltó a él después. Porque, hermano, aquí la prudencia no es saber la gente lo que yo soy. Dios tiene que saber porque Él sabe lo que yo soy. Dios tiene que estar enterado de quién yo soy. No debo buscar impresionar a los demás, ¿verdad?, por mi sabiduría, por mi conocimiento. Es algo que Dios sabe quién soy. Y muchas veces, hermano, la prudencia, ¿verdad?, llevó a David después ya estaba en un lugar donde se requería, ¿verdad?, un compromiso. Él siempre fue comprometido con todo lo que hizo, ¿verdad?, porque él fue prudente. Cuidando las ovejitas, ¿verdad?, tal vez era una labor muy sencilla, ¿verdad? Pero cualquiera puede hacer esa labor, ¿verdad? Tal vez pudieran decir de David, pero David tiene una labor, ¿verdad?, despreciada, cuidando las ovejas allá en el campo. Sus hermanos, que eran mayores, ya estaban en el ejército, enfilados en el ejército del rey Saúl. Y ya estaban ahí, hermanos, tal vez ellos menospreciaban a David, sí, el pastorcito de las ovejas. Pero no sabían quién era David para Dios. No sabían quién era David delante de Dios. Hasta que Dios llega al punto en que lo exalta a David. Y Dios le da, hermanos, la bendición a David, y Él quiere que David sea el rey próximo de Israel. Amén. Lo unge el profeta Samuel, ¿verdad? Y David, ¿verdad?, crece, ya llega al punto en que se da a conocer cuando mata al gigante, aquel que nadie quería enfrentar, que todos los más fuertes guerreros de Israel le tenían miedo, ¿verdad? Que Saúl también, él no quería enfrentar al gigante, a Goliat,
Pero viene un muchachito ahí que caminó con Dios y con la confianza que Dios le da. Dice que él había matado leones, había matado osos. ¿Cómo este muchachito pudo matar esos animales? ¿Verdad? Porque Dios lo guardó. Y él dice, yo va a ser igual este gigante como este oso, como este león. Dios que me guardó de ellos, Él me va a guardar de este gigante. Entonces Él va con esa confianza, con eso, hermanos, que es ese proceso, ese caminar con Dios que Él había tenido, y va y enfrenta al gigante, derriba al gigante, y después Él ahora lo reconocen, lo exaltan, viva David, ¿verdad? Que mató al gigante, y van allá, hermano, y ahora el rey lo pone, ¿verdad? En su casa lo llama, pero el rey, ¿verdad? Tenía muchos desvaríos. El rey muchas veces quiso matar a David por celos, ¿verdad? Lo quiso matar por celos porque a él lo aclamaban, a David, y él pensaba, me va a quitar mi reino. Y claramente Dios lo había desechado a Saúl porque él no había obedecido a la palabra del Señor. Pero David ahora estaba en el palacio y ahí se necesitaba él tener prudencia. Como siempre la tuvo, ahora él se manejaba con prudencia. Tenía que saber lo que hacía, tenía que saber lo que decía, ¿verdad? Tenía que tener cuidado con todo eso. Y eso se le llama prudencia, ¿verdad? Entonces, algo que Dios nos enseña en la palabra de Dios, ¿verdad? Acerca de ser prudentes, ¿verdad? Algo muy importante que David nos enseña que él era prudente. Y volviendo, hermanos, ¿verdad? Vemos ahí, ¿verdad? Que ahí en Proverbios capítulo 13, versículo 16, Proverbios 13, 16, por favor. Dice ahí, hermanos, dice la palabra del Señor, 13:16, dice, todo hombre prudente procede con sabiduría. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Dice, mas el necio manifestará necedad. Dice, mas el necio manifestará necedad. Pero dice ahí, todo hombre prudente procede con sabiduría. Entonces, hermanos, cuando vemos aquí un ejemplo de David, dice que él era prudente, ¿verdad? Él era sabio, y eso es muy importante que cada uno de nosotros como creyentes, ¿verdad? Vamos aprendiendo. El prudente, ¿verdad? O ejemplos, ¿verdad? Una persona prudente no participa en críticas, ¿verdad? Cuando hay críticas, si alguien no se involucra en críticas, observa antes de actuar, ¿verdad? No se va ahí de cabeza, ¿verdad? Siempre observa antes de actuar. No cuenta un secreto, ¿verdad? Si alguien le dice, mira, y te voy a contar esto, pero no lo digas, ¿verdad? Esa persona depende, ¿no? Que no sea un chusmerío, pero si es algo que te están confiando, ¿verdad? La persona guarda ese secreto, ¿verdad? Entonces, el prudente no cuenta un secreto. Antes de dar un consejo, habla con la persona para ver si lo acepta, ¿verdad? Antes de dar un consejo, habla con la persona, mira, te quiero dar un consejo, ¿ok? Ahora, usa un lenguaje correcto, ¿verdad? La persona prudente. La persona prudente permite a los demás expresarse y los escucha con atención. La persona prudente pone atención a algo que yo mencionaba, que Dios nos dio 2 oídos para oír y una boca para hablar. Entonces tenemos 2 oídos para oír. A veces es muy importante escuchar, ¿verdad? Hablar, pero también aprender a escuchar, ¿verdad? Entonces el prudente escucha, permite a los demás expresarse.
antes de dar un consejo, ¿verdad? Antes de hablar, escucha la situación para no dar un mal consejo. Ahora, el prudente piensa, ¿verdad?, lo que dice. El prudente piensa lo que dice. Como yo mencioné, a alguien vas a aconsejar o quieres decirle a alguien, tienes que conocer bien el tema para poder aconsejar a esa persona. Si interrumpimos cuando están hablando, no vamos a entender bien el tema, vamos a dar un consejo equivocado, ¿verdad? Al final vamos a quedar avergonzados. ¿Por qué? Porque no fuimos prudentes en escuchar antes de aconsejar. Conocer bien el tema, conocer bien la situación, ¿ok? El Señor, ¿verdad, hermano? Nos da muchos consejos. Hay mucho que hablar de la prudencia, ¿verdad? El prudente siempre, ¿verdad?, espera, es paciente. Pero aquí, hermanos, el Señor Jesucristo también nos habló de algunas cosas que debe hacer, ¿verdad?, una persona prudente. Por ejemplo, Lucas, mira conmigo allá en Lucas, capítulo 14. Vamos a ver un ejemplo más allá en Lucas, capítulo 14. Lucas 14, mira lo que dice por favor ahí en el versículo 8. Una de las cosas muy verdad, muy prácticas, que nos muestra el Señor Jesucristo dando un consejo, ¿verdad?, a sus discípulos. Dice ahí, cuando fueres, dice, convidado, cuando fueres convidado por alguno a bodas, dice, no te sientes, dice, en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Dice, viviendo el que te convidó a ti, dice, y a él te diga, da lugar a este, dice, y entonces comiences, dice, con vergüenza a ocupar el último lugar, ¿verdad? Qué impresionante, ¿no? El consejo, cuando vayas a un lugar, dice, por allá una invitación, no busques estar a ser el primero allá, dice, porque qué tal si hay alguien más distinguido, dice, y después te diga, no, amigo, pasa para acá, ¿verdad? Y te dice, puedes ocupar el lugar más atrás, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, ¿verdad?, en los lugares allá, el Señor nos menciona cuando había algo, ¿verdad? Una boda, nos está diciendo acá el Señor, ¿verdad? Eso es lo que les da consejos, ¿verdad?, para ser prudentes. Entonces, hay muchas veces, hermanos, ¿verdad?, que en la vida puede pasar esto. Como yo le mencionaba, David nunca buscó él ser reconocido delante de los demás, pero Dios lo exaltó a él porque él fue un hombre que caminaba con el Señor, ¿verdad? Y él se llenó de prudencia, de sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendió el consejo del Señor. Yo creo que, hermanos, el consejo del Señor es lo mejor que nos va a ayudar a no cometer, ¿verdad?, o a no ser avergonzados. A veces podemos decir algo precipitadamente y después estamos avergonzados. ¿Por qué? Porque no fue así como lo dijimos, ¿verdad? Entonces hay que muchas veces, ¿verdad?, lo que es podríamos decir, no cantar, como dicen en el mundo, no cantar victoria antes de tiempo, ¿verdad? A veces nos precipitamos a hacer algo y vamos a hacerlo y al final no sale como quisiéramos que debiera salir y otra vez nos desinflamos, ¿no? Aquí creo que todos conocen o han escuchado algo del fútbol, ¿verdad? El fútbol, hay un video ahí donde un arquero está tapando un penal, ¿verdad? Y viene el que va a tirar el penal y viene y pum, y tira, ¿verdad? Y pega al palo, la parte del travesaño, la parte de allá. Y entonces la pelota sale volando para acá, ¿verdad? Rebota la pelota
y el golero sale corriendo a celebrar y celebra y sale a celebrar, pero no se da cuenta que la pelota toma un giro, ¿verdad? Choca, toma el giro y rebota y entra al arco. Entonces, él ya salió a celebrar el que falló el penal y después cuando ve la pelota entró al arco. Después viene todo, ¿verdad? Desanimado. Creo que él después ya no quiere ser arquero porque quedó avergonzado delante de todos por haber celebrado antes de tiempo. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros, hermanos, que hacer, como nos enseña la palabra de Dios, que es muy importante acerca de la prudencia, ¿verdad? Que realmente debemos caminar en este mundo sabiamente. Dice la palabra de Dios allá en Proverbios, vamos a ver otra vez Proverbios. Hermanos, el prudente sigue aprendiendo, aprende de las cosas que le han pasado para no volverlas a hacer y para seguir aprendiendo sabiduría. El que no es prudente no aprende, sigue cometiendo los mismos errores, sigue haciendo lo mismo, ¿verdad? Siempre. Proverbios capítulo 14, versículo 18. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 18. Dice ahí, hermano, dice, los simples heredarán necedad. Dice, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Dice ahí, los simples heredarán necedad. Luego dice, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Tus asuntos, nuestros asuntos, debemos manejarlos siempre prudentemente, ¿verdad, hermanos? Nuestros asuntos, y cada día debemos aprender nosotros sabiduría. Cada día debemos aprender nosotros, hermanos, ¿verdad? Debemos ir creciendo nosotros en sabiduría, siendo prudentes. Mira lo que dice, volvemos a nuestro texto, vea conmigo ahí. El prudente va aprendiendo, ¿verdad? El que no quiere ser prudente sigue cometiendo los mismos errores día a día, pero el prudente va creciendo. Mira lo que dice ahí, por favor, ahí en Proverbios 1. Dice ahí, hermanos, dice la palabra de Dios, versículo 3, dice, para recibir el consejo de prudencia, dice el 3, para recibir el consejo de prudencia. Y luego dice ahí justicia, juicio y equidad. Dice el versículo 4. Para dar sagacidad, dice, a los simples. Y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Luego dice el 5. Oirá el sabio. Mira lo que dice. El sabio escucha. El sabio presta atención. El sabio toma el consejo. Luego dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Entonces, hermanos, cuando vemos aquí, dice la palabra de Dios, que va a oír el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo. Entonces, cuando da palabras aquí, hermanos, ¿verdad? Dice que los insensatos desprecian la sabiduría. Versículo 7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El sabio aumenta su saber. ¿Por qué? Escucha el consejo de la palabra de Dios. En cambio, el insensato dice, no, yo estoy bien así, ¿verdad? Pero el problema es que sigue en el mundo, cayendo y tomando las mismas decisiones que le traen consecuencias malas,
que sufre él, que sufre su familia, que queda en vergüenza y tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no escuchó el consejo de la palabra de Dios. Entonces, qué importante, hermanos, que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Acerca de él, de la verdad, de ser sabios, de ser prudentes en este mundo. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, pero algo muy importante que tenemos nosotros que entender, hermanos, ¿verdad? Es que Dios dice, Dios exalta la prudencia. Debemos caminar prudentemente en este mundo. Amén. Dice la Biblia que debemos ser, dice, prudentes como serpientes y sencillos como palomas, ¿verdad? Prudentes como serpientes. Tú sabes cómo se va una serpiente no va siempre con cautela, ¿no? Amén. Va siempre con cautela, se para y va, no va hacia lo atropellado, ¿verdad? Llevándose todo, no, va con cautela. La palabra de Dios nos menciona que nosotros también nos debemos manejar en este mundo así, siempre prudentemente. Amén. Amén. Dios quiere que seamos así, hermano, y Dios quiere que aprendamos eso. La palabra de Dios es un libro que nos enseña de todo. Amén. Para todo. Para la familia, para el matrimonio, para con los hijos, para con la sociedad. Nos enseña para todo, cómo debemos manejarnos en las situaciones diferentes que nosotros podemos tener. Nos enseña cómo debemos reaccionar, qué debemos hacer, qué debemos decir y tantas cosas. La Biblia es algo tan completo. Amén. La palabra de Dios, el consejo de Dios. Y si lo escuchamos, vamos a evitarnos muchos problemas en este mundo, ¿verdad? Así, queridos hermanos, muy importante la prudencia. Que más adelante vamos a seguir viendo acerca de la prudencia. Vamos a orar. Padre mío, te damos gracias por tu infinito amor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por tu bendita palabra. Oh Señor, ayúdanos a ser prudentes. Danos de tu gracia para que podamos serlo, Señor. Danos de tu sabiduría cada día, Dios. Ayúdanos a que podamos absorber la enseñanza que tú nos das. A ser personas que podamos ser enseñables. Que no, Señor, rechacemos el consejo de tu bendita palabra. Ayúdanos, querido Dios, a que en este mundo podamos ser, Señor, una luz. Podamos, Señor, ser un testimonio. Podamos, Señor, a ser personas con un temperamento controlado. Que tu Santo Espíritu nos ayude a transformar, Dios, nuestro temperamento. Si tenemos problema, Señor, con él, danos de tu gracia para que podamos, Señor, controlarnos, porque no podemos por nosotros mismos, realmente por tu poder, Señor, sé que es posible. Señor, ayúdanos por favor a ser sabios en lo que decimos, ayúdanos a ser sabios en lo que hacemos, Señor, cómo nos conducimos en este mundo, Señor, y ser prudentes. Ayúdanos por favor. Bendice a mis hermanos, Señor. Así como estamos ahí en nuestros lugares, yo no sé cuál sea tu situación,